En este ejercicio 969, el ejercicio F12 que aparece en la ficha de autoaprendizaje de continuidad, nos dan dos funciones con parámetro f de x y g de x. Por ejemplo, f de x, cuando x mayor que 0, está en función de un parámetro, es 3x menos 1 más a. Y la función g de x, que también está definida por partes, para x menor que 0, para x mayor o igual que 0, aparece un parámetro cuando el x es mayor o igual que 0, la función g de x está definida como 2x más b. Entonces se pide hallar la relación a menos 2b, o sea, tenemos que hallar a y b, y ver qué valor es este, a menos 2b. Nos dan 4 opciones. En realidad, son dos ejercicios de continuidad en uno. Nos relacionan al final los dos parámetros, pero cada función se resuelve por separado. O sea, resolvemos f de x para hallar a y resolvemos g de x para hallar b. Así que vamos a ver eso. En el caso de f de x, o también en el caso de g de x, lo que se va a aplicar es la definición de continuidad de una función en un punto A, que en el librillo se encuentra definido de distintas formas, pero tienen el mismo significado. O sea, la definición 4.1 nos dice que f es continua en un punto A si y solo si límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. Eso se puede como separar en tres partes, en tres puntos. O sea, tiene que existir la función en el punto f de A, o sea, tiene que tener un valor. Y el punto 2 es que debe existir el límite cuando x tiende a A de f de x. También tiene que tener un valor. Y este se puede dividir en dos. Ya cuando analizamos una función y la continuidad de un punto, es así que se hace. O sea, se halla el límite cuando x tiende al punto por la derecha, o sea, A más, o sea, imaginemos o x, el punto A. Entonces, como que nos vamos aproximando a A cada vez con valores más cercanos a A, pero por la derecha. Y lo mismo el límite cuando x tiende a A por la izquierda. Lo contrario, o sea, nos vamos acercando al valor de A, tomando valores más cercanos a A, pero por la izquierda. Muchas veces es obvio que
que el límite cuando x tiende a por la derecha, cuando x tiende a por la izquierda, da lo mismo, entonces lo resumimos así, lo escribimos límite cuando x tiende a. La definición de límite supone la existencia de un entorno del punto. Entonces hay que ver cómo se comporta la función f cuando x tiende a por la derecha, a más se escribe, o cuando x tiende a menos, a por la izquierda. Y por último, del punto I y del punto 2i, surge este tercero, que es lo que importa, que es esta igualdad, que es lo que plantea aquí la definición. O sea que el valor de la función en el punto tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a por la derecha, y tiene que ser igual al límite de la función cuando x tiende a por la izquierda. Se tiene que producir, generar esa igualdad. Y todos los ejercicios sobre continuidad hay que encararlos de esa forma. O sea, ver el comportamiento de la función, en este caso dos funciones, de f de x y de x. ¿Qué pasa cuando x, si existe, por ejemplo, la función f de x? El punto es si existe f de 0. Acá sí existe, porque incluso está definido. F de 0, cuando la variable independiente toma el valor 0, f de 0 es igual a 3. Y hay que estudiar el límite de f de x cuando la variable x se aproxima a 0 por la izquierda y cuando x se aproxima a 0 por la derecha. ¿Qué pasa? En una función definida por partes, cuando x se aproxima a 0 por la izquierda, la definición de función que tenemos que tomar es esta que está aquí. Y cuando x se aproxima a 0, pero por la derecha, la definición de función que tenemos que tomar es la de cuando x es mayor que 0, o sea, 3x menos 1 más a. Y esos dos límites tienen que ser igual, tienen que existir, tienen que ser iguales entre sí, y tienen que ser iguales a f de 0, que ya sabemos que vale 3. Eso es lo que hay que hacer analíticamente. Y lo mismo con G. Lo mismo con G. Este punto que divide la función no tienen por qué ser iguales. O sea, acá puede ser 0, acá puede ser 1, no importa eso. Lo que sí importa es que hay que estudiar los límites laterales en el punto. Bueno, entonces vemos para f de x como minimizado, teniendo en cuenta siempre esa definición. Bueno, por empezar, ya sabemos que existe la función del punto y vale 3. Es esto que está aquí. Cuando x vale 0. X es igual a 0. Y después, cuando x tiende a 0 más, el límite cuando x tiende a 0 más de f de x, tenemos que tomar esta función, 3x menos 1 más a. Que sustituyendo la x por la tendencia, o sea, por 0, se nos va a ir este valor y nos va a quedar menos 1 más a. Y lo mismo, cuando x
tiende a 0 menos, la definición de la función que tenemos que tomar es esta, cuando x es menor que 0. O sea, x al cuadrado menos x más 3. Y sustituyendo la x por el valor de la tendencia, o sea, por 0, nos va a quedar 3. Así que ya tenemos una igualdad en el punto 3 de la definición, que era que f de 0 tenía que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. F de 0 es 3, y el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda también es 3. Así que nos falta, para poder decir que la función es continua en el punto, es que cuando x tiende a 0 más, nos dio el límite menos 1 más a, sea también 3. O sea que esto también sea igual a 3. Eso implica que el menos 1 más a, el resultado del límite, tiene que ser igual a 3, y podemos despejar el valor de a, que es igual a 4. Eso para el caso de f de x. En el caso de g de x, el razonamiento es exactamente el mismo. Así que vemos para g de x que tenemos que estudiar g de 0 y los límites laterales en 0. Ahora, la función g de x está con una pequeña diferencia de la definición, que divide en el eje real entre un intervalo que es mayor o igual que 0, o sea que incluye 0, y una definición de la función g que no incluye el 0, o sea que x es menor que 0. O sea, podrían haber escrito que aquí, que para x igual 0, la función es 2x más b. Sería lo mismo. Escribir acá un signo de x mayor y escribir el x igual 0. Bueno, entonces vemos que g de 0 tenemos que tomar esta definición de la función, porque x igual 0, en esta parte de la definición de g, sustituimos la x por 0, esto se va y nos queda b. G de 0 es igual a b. Y también el límite por la derecha tenemos que emplear la misma definición de función, o sea 2x más b, y al sustituir x por la tendencia, el límite tiende a b. Ahora, en esta función g se complica un poco, porque cuando queremos hallar, cuando vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tenemos que emplear esta parte de la definición, seno de 3x sobre x. Y se complica porque hay que tener algunos conocimientos de tipo. Eso también se va a ver o se da por sobreentendido que se sabe. Hay que tener una tabla de límites sobre indeterminaciones y una tabla de límites tipo, por lo menos a mano, para poder manejar en estos casos cómo se resuelve un límite. ¿Por qué? Porque
seno de 0 es igual a 0. Entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, sustituyendo x por la tendencia, acá nos queda seno de 0, que es 0. Y en el denominador, como está el x, al sustituirlo nos queda 0. Así que ese límite, en principio, es de la forma 0 sobre 0, y eso es una forma de indeterminación. El límite es indeterminado. No podemos decidir el resultado del límite cuando numerador y denominador tienden al mismo tiempo a 0. Y está la dificultad en este ejercicio, ¿no? La dificultad adicional a lo que se está preguntando. Bueno, pero hay que acordarse, en el librillo de notas está, de uno de los límites tipos, es que el límite de u tendiendo a 0 de seno de u sobre u es igual a 1. Dicho de otra forma, también lo pueden encontrar, que cuando u tiende a 0, decimos que seno de u es equivalente a u. Entonces, recordando esto, teniendo en cuenta ese límite tipo, lo que se hace es como aquí dice seno de 3x y abajo del denominador es x, para tener un u tanto en la función seno como en el denominador, o sea, una función de x cualquiera, ¿no? X al cuadrado, 4x, lo que sea, multiplicamos y dividimos por el mismo número. Entonces, el cociente denominador sobre denominador no se altera. Si multiplicamos por 3 y dividimos por 3 al mismo tiempo, entonces estamos multiplicando por 1. Y de esa forma hacemos aparecer en el denominador el u 3x, y aquí tenemos seno de u, seno de 3x, para poder aplicar el límite. Y por supuesto nos aparece un 3 en el numerador. Así que aquí, tener en cuenta ese límite tipo, podemos sustituir todo esto por 1 y nos queda 3. Así que g de 0, que era igual a b, que era igual al límite cuando x tiende a 0 más, g de x, y que en este caso nos dio que el límite cuando x tiende a 0 menos 3, para que la función sea continua en 0, se tiene que establecer esta cadena de igualdad, o sea que g de 0 y el límite de g de x cuando x tiende a 0 más tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 menos, o sea que tienen que ser igual a 3. De ahí que el b es igual a 3. Es el otro parámetro que nos falta. Y después, que se tiene a y b, lo único que falta es en la relación que nos piden entre los parámetros a menos 2b, es sustituir. Acá podrían haber pedido cualquiera, no importa cuál podría haber pedido. 2a más 5b, no interesa eso. Es nada más que para elegir entre las opciones. En este caso nos quedó, como a era 4,
B 3 nos queda menos 2. Dice la opción correcta en la C y lo verificamos acá. Me da menos 2. Bueno, con eso terminamos este ejercicio que, repito, aparece solo en el autoaprendizaje tutorial de continuidad de la revisión 4.4. Por ahí quedamos.